Buenas noches, mi nombre es Manuela Giraldo Marín. En el día de hoy mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre el módulo 2, el cual se llama Cultura y Organización. Para empezar, vamos a dar inicio con la lectura 1, que se llama Evolución de las organizaciones. ¿Qué son las organizaciones? Las organizaciones son aquellas entidades que se integran y se estructuran para el logro de una o más metas. Estas también tienen un objetivo en común y cuyos miembros desarrollan vínculos y relaciones. Para Morgan en 1989, en la antropología organizacional, la organización no tiene una cultura, es una cultura, ya que en su interior se construyen relaciones entre los miembros bajo una perspectiva de patrones culturales, es decir, estos niveles culturales se perciben por medio de la interacción mutua que se da entre los miembros a partir de las tareas que estos desempeñan. Ya a partir del siglo XVIII, durante el cual se forman y toman fuerza las monarquías absolutas, los estados se constituyen el centro de poder, el cual era ejercida de forma centralizada y vertical. Como todos sabemos, centralizada es que el poder de decisión estaba basado únicamente en los estados, y esto se abarcaba desde diferentes áreas políticas, culturales y económicas, en donde la forma de actuar de, de los estados ante pues, la sociedad se justificaba por el supuesto propósito de la búsqueda del bienestar de los súbditos. A partir de allí se da la formación de nuevas organizaciones en donde la administración seguía basándose en el poder central. Ahora se sabe que todas las organizaciones están generando una transformación muy importante en el mundo, en donde estas se van alejando de la administración jerárquica que anteriormente era muy tradicional, para llegar ahora a una participación completa de todos los empleados. Entonces, a partir de allí se genera unas escuelas, las cuales son la teoría científica. Esta se genera con Taylor en 1911, el cual el objetivo de esta teoría era aumentar la productividad de las empresas, aumentando la eficiencia del nivel de los operarios. Su enfoque se basaba que era de abajo hacia arriba, es decir, del obrero hacia el supervisor. Esta se basaba en unos principios, los cuales eran el de planeación. Esto significaba que buscaban reemplazar en la improvisación para generar ciertos objetivos que ya se tengan planteados para realizar. El segundo, preparación, es donde se seleccionan a los empleados y donde se entrenan para que desarrollen de la mejor manera las tareas que se les asignen. El tercero, control, es donde ya controlan el trabajo y donde se aseguran de que estén haciendo sus tareas de acuerdo a las políticas que se les dieron desde un principio. La ejecución ya es la división del trabajo y en donde ya se desarrolla completamente cada una de sus tareas. Se sigue de esta la teoría clásica, que se da por Henry Fayol en 1916. La característica de esta teoría es que su objetivo era aumentar la eficiencia de las empresas a partir de las interrelaciones estructurales. Su enfoque, a comparación del anterior, es que es de arriba hacia abajo, es decir, del supervisor hacia los empleados. Esta teoría trataba a las organizaciones como una máquina y su autoridad era centralizada. Esta también se basaba en unos principios, los cuales eran: el primero es planear, el cual es visualizar hacia el futuro y tratar como de programar medios de acción. El segundo es organizar, es donde se construyen las estructuras materiales y sociales de la empresa. Dirigir es donde se guía a los empleados. Coordinar
es donde se armoniza todos los actos que se generen dentro de la organización. Y controlar ya es verificar que todas las tareas que se estén realizando sean establecidas de acuerdo a las órdenes dadas. Después de estas teorías, empiezan a realizar un experimento que se llama el experimento de Hawthorne, en donde ya a partir de los años 1950 y 1960 ya adquiriría forma la teoría de las relaciones humanas, que fue desarrollada por Elton Mayo y pues sus colaboradores, en donde a partir de esta se generarían nuevas maneras de relación, de adaptación y de coordinación dentro de las organizaciones, en donde se da paso más que todo a un enfoque humanista, el cual se deja pues a un lado los dos enfoques anteriores, que son la preocupación por la máquina, por el método de trabajo, también los principios de la administración que son aplicados a los aspectos organizacionales, y todo esto se da paso a la prioridad y a la preocupación por el hombre y por su grupo social y su entorno. Ahora, trayendo todos los conceptos hablados anteriormente a lo que se está viviendo ahora, por ejemplo, con el virus que es el COVID-19, muchas empresas han generado nuevas estrategias para poder sostenerse económicamente. Una de ellas es Mave, quien está realizando cabinas para evitar el contagio a los médicos con los pacientes. También está el de las empresas textiles, como lo son Moviltex y Color 7, que están realizando tapabocas y vestidos médicos. También tenemos el ejemplo de la licorera, que está haciendo alcohol puro. Ahora, una de las empresas que se ha preocupado por el bienestar de sus trabajadores es Incolma, quien paga salarios a los trabajadores que pueden laborar y a los que aún están en casa. Lo que se quiere decir con todos estos ejemplos es que cada una de las organizaciones depende generar nuevos métodos de trabajo y de solución ante las diferentes situaciones que se puedan presentar. Ya para finalizar, una nueva idea de funcionamiento en las organizaciones eh, es la de gestión de calidad total que se generó en el siglo XX. ¿En qué consiste? Consiste en el estudio y la valoración del concepto de calidad en cada una de las fases de los procesos de producción, con la finalidad de la mejora constante de los bienes y servicios, en conclusión, para generar una mayor satisfacción en todos los clientes. Bueno, ya con esto termino y le doy paso a mi compañero Kevin, que va a dar continuidad con la lectura 1. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Kevin. Yo sigo con la segunda parte de la evolución de las organizaciones y continuando un poco con lo comentado por mi compañera Manuela, otros autores insisten en la modernización de tanto empresas como aparatos estatales o administraciones públicas. Así lo hace lucir Lucas Marín y Pablo García Ruiz en la sociología de las organizaciones, la cual la presentan como una actualización sobre cómo la tecnología de la información y comunicación es una gran influencia por estos tiempos en las organizaciones y toda la sociedad, la cual implica un nuevo modo de ver el tema de poder y autoridad. Se habla entonces de cómo el directivo no es tanto quien ejerce un poder, sino el conductor de que determinado grupo de personas estén relacionadas y compartan un mismo fin. Y donde la visión sea como una guía para que la empresa em, se vea reflejado, como que lo que es y será. Y de ahí partan como otros puntos, misión, objetivos, etcétera. Entonces, en este sentido, se trata de respetar las responsabilidades del otro y analizar el compromiso, donde se puede como evidenciar una flexibilidad en su visión y estrategia compartida. Podremos notar también una descentralización y control propio. Esto puede darse en cierta medida por la artritis organizativa, la cual es como, esto es un paréntesis, la cual es como un examen interno administrativo que tiene ciertos puntos que, que el colectivo podría como percibir o no en el clima laboral.
Ahí están viendo como una tablita, como un ejemplo, cierro paréntesis, de organizaciones con alta resistencia al cambio y también del rigor mortis, cuya traducción es rigidez de la muerte. Este fenómeno se ocasiona tras la muerte de una persona, su temperatura como que se mantiene, como que es media, y esto provoca que los músculos tiendan a un estado como duro, como de rigidez, y dificulte la movilidad del cadáver en nuestro contexto por exceso de parámetros y reglas afecta la autonomía y acción propia del colectivo. Se entiende entonces por qué la gestión de calidad total empezó en empresas privadas, pero aún así las organizaciones estatales no dejan de tener bases dirigidas al mismo sentido. Empezando por Europa en la EFQM, Fundación Europea para la Gestión de Calidad, que sacó un modelo el cual en el gráfico que están viendo se recogen conceptos fundamentales en excelencia utilizados como referencia y al cual tienen como unos criterios de acuerdo al gráfico verde, que es este acá. Con eso se pretende como una gestión más eficaz y eficiente, identificando como puntos bajos, fuertes de cada uno de los ámbitos y que den es, como la partida al proceso de mejora de continua, ¿cierto? Con ello entonces se acaba de mencionar que la EFQM concibe a la administración pública como un sistema de órganos e instituciones prestadores de servicios a la sociedad, la cual está para satisfacer las necesidades, el cambio continuo que se va dando en la calidad y mejora de servicios. Con ello se asume la gestión de la calidad total con un enfoque por el respeto de los usuarios, vocación humanista y búsqueda de resultados y mejora continua con sentido de utilización de las nuevas tecnologías y el conocimiento. Bueno, entonces desde Europa el modelo ha recibido como cierta atracción, por no decir muchas, sobre países del hemisferio norte, cuyos estados se interesan en modernizar su administración pública porque pues llevan como mucho tiempo manteniendo sus estructuras organizativas tradicionales y pues esto más que todo fue por los éxitos y la experiencia que se ganó con la gestión de calidad total, ¿cierto? Y marca una gran diferencia como de flexibilidad y experiencia de la estructura privada y la rigidez ineficiencia de las estatales. Bueno, el cambio en estas últimas solo se verán cuando la exitosa iniciativa privada se vayan a terrenos únicos del Estado, cuando ellos vean que no funciona como antes, que como que se disminuyan las posiciones coloniales y se vean como disminuidos los recursos en un mundo donde pues se entiende que la economía es un factor pues importante, ¿cierto? Cabe mencionar la explicación de Rafael Bañón y Ernesto Carrillo de la nueva administración pública, que está en el texto que dice que se debe buscar la eficiencia de los estados donde se debe justificar sobre lo económico y social. No es solo como que una figura que está ahí ya o una entidad más pública, sino hacer como cambiar, aportar, como dice textualmente, la legitimidad no reside en el qué o en el cuánto, sino en el cómo. La administración se concentra desde afuera, donde está como lo económico y lo social. Esto ocurre principalmente en la parte como desarrollada y consolidada del mundo, concentrada en el hemisferio norte. Los nuevos países que van apareciendo como naciones tienden a seguir como con este pensamiento tradicional, de donde una vez hicieron parte. Siguen siendo productores primarios, con la diferencia de que son independientes, entre paréntesis, quedándose así entre comillas, qué pena, haciendo como un paso atrás y tardando su crecimiento en las organizaciones privadas y siendo catalogados como países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y que muchas veces ni siquiera, pues como que intentan salir de ahí, ¿cierto? Y se dejan como dominar, por decirlo de alguna forma, por otros países con sus alianzas y ayudas económicas disfrazadas que terminan siendo mera pantalla de inversiones que se realizan por interés propio o beneficio. Un claro ejemplo puede ser Estados Unidos, la cual ha tenido mucho que ver en la evolución de Colombia y toma cierta postura paternal. El país del norte ha determinado un, sí, como en gran parte la política o la evolución social y económica del país, relación que viene de las grandes industrias implantadas por Estados Unidos en América Latina desde entonces. Su superioridad ha resultado en una dependencia estructural en lo social y económico. Organización y desarrollo de la sociedad chilena.
Se registran varias visiones que implican avances en la técnica y la ciencia de la administración. También se propone cómo llevar estos a otro nivel, por decirlo así, que tengan como peso, que no se queden como estancadas, como que una teoría más, sino que tenga como más alcance, así como los fenómenos son blancos de la globalización, no menos es el intento de hacerlo por estas interpretaciones. Mención particular merece Ludwig von Bentarlappi, quien plantea en su obra Teoría General de los Sistemas, la cual se ha vuelto clásica y consideraba al organismo como un sistema abierto en constante intercambio con otros sistemas cercanos por medio de relación e interacción. Un ejemplo de un sistema sería como una familia. Un suprasistema, amigos, familiares y vecinos, y sus sistemas serían individuos en general. América Latina no se ha caracterizado por ser un contribuyente a este tipo de teorías, sino más bien como por ser un seguidor de estas teorías provenientes del mundo desarrollado. El aporte más original y comentado es el de la teoría de autopoética propuesta por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, los cuales hicieron toda esta investigación pensando como en su campo, pero con el tiempo la teoría fue tomando forma en muchos otros campos o ámbitos. En su forma original fue muy concreta, o sea, como que significa muy concretamente que son sistemas vivos capaces de autoproducirse a través de un sistema de relaciones cerradas, donde su objetivo final es como producirse a sí mismos. Para tener una idea más clara, la autopoiesis podemos decir que considera un ser vivo como un sistema que construye, destruye, modifica y reconstruye su pensamiento por las relaciones con otro ser vivo, ambiente o experiencias, etc. Este sistema dice que el conocimiento se da por un proceso abierto y cerrado. Abierto porque necesita de la interacción para recibir estímulos con los cuales tener una idea o noción de, y cerrado para pensar, reflexionar sobre dichos estímulos. Otro ejemplo que me pareció pues como interesante compartir es concretamente en una empresa, que describía a la empresa como un sistema de interacciones entre individuos y objetos. Esto como individuos que interactúan entre sí, individuos que manipulan objetos e incluso objetos que interactúan entre sí. Esto se reduce a una serie de transformaciones, acción que tiene peso en este sistema y los objetos que en ella participan se pueden denominar como energía, materia, símbolos que junto a los individuos hacen parte de la estructura y son quienes interactúan. Actualmente la aplicación de la teoría de la autopoiesis se ha extendido en diferentes escenarios y entre la línea de Maturana y Varela han intentado una visión como más comprensiva, quien destaca entre estos Niklas Luhmann, con su diseño de una teoría general de la sociedad. Entonces, para él la sociedad es como un complejo sistema en donde la comunicación es un pilar fundamental y donde los individuos son el sistema de comunicación. O sea que según su interpretación de la teoría para Luhmann, todos los sistemas son autopoéticos. Entonces, el medio de comunicación es aquel que regula y hace que se mantenga la autopoiesis de dicha sociedad. Esta teoría soluciona el dilema de la autopoiesis que dice que se debe adaptar al entorno para poder existir. Entonces, la teoría de los sistemas busca como conocer el manejo, el comportamiento de una organización, considerando sus metas, procesos y sus relaciones con el ambiente al cual debe adaptarse. Finalmente, Gareth Morgan hace analogías sobre la aplicabilidad de la autopoiesis al campo organizacional, donde básicamente, pues, al ser como un concepto biológico, originalmente, ¿cierto?, conduce a la idea de salud y enfermedad organizacional, con sus consecuentes acciones preventivas de autodefensa, diagnósticos y de intervención. Y para terminar, les leo la referencia de Richard a las modas. Los administradores van de un programa de capacitación de moda a otro, a medida que sus organizaciones siguen dejándose llevar por las nuevas tendencias, nuevas definiciones de administración, nuevas frases que motivan. Hace años hablábamos acerca de liderazgo, después la palabra clave era moral, más tarde motivación, etc. Por ello, junto con valorar como orientaciones sus aspectos positivos, a la hora del análisis hay que seguir más de cerca a los autores clásicos, de probada vigencia a través del tiempo. Y recordar que las organizaciones son el reflejo de nuestra vida como sociedad, donde la representación de los individuos se materializa en la eficiencia y la funcionalidad de las instituciones que los agrupan y ponen en contacto con otros seres iguales. Desconocer la evolución
Y modificación de las organizaciones en su historia sería como olvidar la evolución del hombre en la misma medida. Muchas gracias y sigue mi compañera Tatiana con la cultura en las organizaciones. Buenas noches, les habla Tatiana Franco. Como vimos en la exposición anterior, las culturas se pueden dividir en subculturas. Estas están en cada pequeño grupo que comparte estilos de vida u objetivos, como es el caso de las organizaciones, que al compartir características culturales, ya sea con un pequeño o gran grupo de personas, tiende a necesitar de una cultura organizacional. Por su parte, la cultura organizacional es la suma de la visión, misión y objetivos de una empresa. Todos estos elementos son necesarios para lograr el crecimiento sostenido y para hacer funcionar la comunicación en una organización. Con esta definición podría confundirse fácilmente con clima laboral, pero en cambio, este se relaciona con el estado anímico del lugar de trabajo. Tanto el clima laboral como la cultura organizacional son muy importantes para la comunicación y el logro de metas en las organizaciones. El clima y la cultura organizacional influyen uno en el otro, pero la diferencia radica en que la cultura es planeada y consistente, mientras que el clima es el ambiente que nace la cultura. Teniendo estos conceptos claros, voy a hablar de una empresa que maneja muy bien su cultura organizacional, que es el caso de Disney. Lo más importante para ellos es la ilusión de los clientes, entonces deben tener en cuenta cada detalle. Entre estos está el comportamiento de los empleados y para esto cada empleado se capacita en lo que es la empresa y reciben cursos donde se les instruye en las creencias y valores característicos de la empresa. Para lograr esto también es importante la retroalimentación, entre empleados y responsables, buscando crear un buen ambiente laboral y sentido de pertenencia con la marca. Gracias a todo este esfuerzo, Disney se ha podido mantener a lo largo de la historia. Elegí este ejemplo porque Disney mantiene sus tradiciones muy bien, pero ha podido actualizar la forma en que se maneja la empresa y la manera en la que ha dirigido su cultura organizacional a pesar de las diferentes perspectivas culturales que se han visto a lo largo de la historia. Estas son algunas de las fases por las que las diferentes organizaciones han tenido que pasar y que probablemente han influido en la cultura organizacional que poseen actualmente. En la era de la industrialización se cambiaron varios aspectos culturales porque al aumentar la producción, gracias a diversos avances científicos que se dieron en esa etapa de la historia, el hombre comenzó a ser visto desde el punto de vista de los empresarios como una nueva forma de explotación y quien solo era útil si trabajaba largas jornadas de trabajo en una fábrica. La cultura organizacional que se vivía en esta época era bastante despreocupada por las necesidades de los empleados y por consiguiente eran muy escasas las relaciones sociales que podrían surgir entre los asalariados. Es probable que se piense que estas acciones eran propias de aquella era en donde apenas estaba surgiendo la industrialización, pero en la actualidad los casos de explotación laboral son más comunes de lo que cualquier empleado quisiera. Debido a los continuos avances científicos y en ciencias como las humanas, se logró llegar a la conclusión de que el hombre puede llegar a ser más que una máquina, siendo un ser pensante y que tiene motivaciones muy independientes al dinero como se pensaba en las escuelas clásicas. Allí posiblemente se le dio bastante importancia a los sentimientos del hombre, creando un clima laboral mucho más favorable. La última etapa en la que nos ubicamos actualmente es la era de la información. Esta se ha caracterizado por tener grandes avances en la tecnología, las telecomunicaciones y los medios de transporte, dando paso así a ventajas competitivas, a economías de escala, liderazgo, conocimiento y crecimiento personal, que son recursos bastante valorados en las organizaciones de hoy en día. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la cultura organizacional. La cultura organizacional se ha descrito como los valores, principios, tradiciones y la forma en que actúan los miembros en la organización.
y esta ha adquirido suma importancia en el interior de las organizaciones, por lo que ha sido el centro de numerosas investigaciones de muchos autores como Deal, Samanon, Glasser, Carstensen, Elsa, Veiga, Alcorn, Preston, Kennedy, investigadores de la cultura organizacional, los cuales utilizan la palabra cultura para referirse a la manera de hacer las cosas en la organización, prácticas que van evolucionando con el tiempo de acuerdo a las necesidades que se van presentando en la organización. La cultura organizacional no es algo que pueda tocarse o que lo podamos ver físicamente, pero los empleados la perciben según las experiencias dentro de la organización, como por ejemplo los empleados de Google, que cuentan lo bueno que es trabajar en esta empresa, ya que ofrecen muy buenos sueldos, ofrecen bonos, comidas gratis, gimnasios, bonos financieros, oportunidades de crecimiento y muchos motivadores más. Asimismo, muchas empresas como Twitter, Facebook, Adobe, que cuentan con una muy buena cultura organizacional, además de que ellos constantemente tienen que estarla reinventando porque están en una industria altamente competitiva. Confiar en los empleados ayuda mucho a la cultura de la organización y permite generar trabajadores independientes que impulsan el crecimiento del negocio. Es primordial la retroalimentación entre empleados y responsables para crear un buen ambiente laboral y sentido de pertenencia de la marca, porque cuando tienes una buena cultura de trabajo, la satisfacción del cliente y la creación de una buena marca se dan por sí solas. Autores como Ott y Morgan hablan del reto que representó el estilo japonés de gestión para los modelos occidentales, modelo que hace, por ejemplo, más hincapié en los valores de la empresa que en los objetivos operacionales. En esta lectura se mencionó el caso de la empresa Matsushita Electric Company como ejemplo, ya que es una organización con principios básicos como el reconocer la responsabilidad como industriales, promover el bienestar general de la sociedad. Además, se habla de que el progreso y el desarrollo pueden ser alcanzados solo a través de los esfuerzos combinados y de la cooperación de cada uno de los miembros de la compañía, además de ser conocida también por la entrega de los trabajadores y compromiso por la empresa. Por ejemplo, en Japón, el concepto del trabajo y las relaciones de los empleados con sus organizaciones es muy diferente a las occidentales o latinoamericanas. La cultura japonesa tiene sentido de pertenencia, le permite tener sentido de pertenencia a los colaboradores en la toma de decisiones, de tener valores como la lealtad, la disciplina, el ahorro, la fidelidad y el trabajo para muchos aspectos de su vida. Los equipos de trabajo no fomentan que unos sean mejores que otros, siempre se trata de tener armonía, respeto y relaciones de confianza. Bueno, ahora voy a hablar un poco acerca del uso del concepto de la cultura organizacional por el autor Schein. Schein dice que es un patrón de suposiciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo mientras aprenden a enfrentarse a los problemas de adaptación externa y la integración interna, que ha funcionado bastante bien para ser considerado válido y por lo tanto ser enseñado a nuevos miembros como la forma correcta de pensar, percibir y sentir con relación a esos problemas. Es decir, que si observamos un cierto comportamiento regular al que algunos llamamos cultura, no debemos decir que esos comportamientos regulares se dan porque así se acostumbran, sino que tenemos que buscar la explicación de esas costumbres en otro elemento que Schein llama presupuestos básicos, la esencia de la cultura organizacional. Schein habla que cuando se estudia la cultura organizacional se suelen utilizar, además del comportamiento regular, también las normas grupales, la calidad, la mejora continua, el proceso centrado en el cliente, la filosofía organizacional, reglas de juego y clima organizacional. Schein lo que hizo con todos estos conceptos de cultura que se suelen utilizar dentro y fuera de los estudios de la organización fue resumirlos en 3 niveles, que son artefactos, que marcan la superficie de una organización, son los elementos visibles como los logotipos, arquitectura, estructura, proceso y vestimenta corporativa. También tenemos los valores adoptados, que se tratan de las normas, valores
y roles de la conducta. Y por último, los presupuestos básicos o supuestos básicos. Estas están profundamente arraigadas en la cultura organizacional y se experimentan como un comportamiento autoevidente e inconsciente.